tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy te voy a explicar la guía del área 1 del apartado de física. Vamos a iniciar. ¿Por qué elegimos el apartado del área 1? Debido a que es la que tiene mayor cantidad de preguntas en las áreas del examen, ¿sale? Sabemos que hay 4 áreas y el área 1 es la de físico-matemáticas, tiene 16 preguntas y vamos a empezar con la número 1, que dice: el desplazamiento de un ferrocarril se describe en la siguiente gráfica: posición X, tiempo t. A partir de los datos mostrados, se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con, inciso A, aceleración constante, inciso B, aceleración variable, inciso C, velocidad constante, inciso D, velocidad variable. Observemos un poquito la gráfica. Sabemos que el eje vertical es el de las X, es decir, el de la posición. ¿Y qué sabemos también? Pues que el eje horizontal es el de las T, que sería el del tiempo. Además, nosotros conocemos que la velocidad funciona de cierta manera. La velocidad es la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Así podemos calcular en general la velocidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a calcular velocidad de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, bueno, la velocidad es distancia entre el tiempo, ¿no? Siento que es muy común y esto se debe a esta parte, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme significa que la velocidad va a ser de manera constante. Entonces, en este caso, podemos observar que en efecto la velocidad es constante debido a que la gráfica es una recta. ¿Sale? Entonces, como es una recta, tenemos que en cualquier punto que yo tome, por ejemplo, si tomo este, o este, o este, o este, el que sea, siempre la velocidad va a ser la misma. Debido a cómo se encuentra hecha la gráfica, yo no recomiendo que calculen la velocidad para comprobar que funciona, debido a que no está como que bien cuadrada la gráfica, por decirlo así. No pasa exactamente por puntitos en esquinas de rectángulos, por decirlo de alguna manera, como aquí. Aquí sabemos que pasa por el punto que está en 0.4,25. Es súper seguro que pasa por ahí. Pero este punto, ¿cuánto es? Bueno, sé que es como 0.3, pero ¿cuál es la posición, no? ¿Cuántos metros son ahí? Pues sé que son más de 15 y menos de 20, pero no sé si exactamente son la mitad. Entonces no puedo comprobar exactamente que funcione. Pueden intentarlo y pueden hacer una estimación de decir como que es como la mitad. Entonces vamos a poner como 18 para que sea como entero, ¿no? Que en realidad es menos de 18, es como 17 punto y algo. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es dividir 25 entre 0.4, ¿sí? Para hacerlo más fácil lo podemos multiplicar por 10 arriba y abajo. Esto sería 250 entre 40, entre 4, perdón, 4.0. Entonces, hacer esta división no es tan difícil, pero la verdad es que yo no recomiendo que hagamos este tipo de cálculos, ¿sale? Porque, por ejemplo, aquí nos va a quedar que 62.5 aproximadamente. Y este de aquí, que es 18 entre 0.3, también lo multiplicamos por 10, es 180 sobre 3, que son 60 aproximadamente. Pero es que sabemos que no pasa por el 18. No sabemos exactamente qué punto es aquí. Podría ser 17.5, ¿no? Entonces, si hago 17.5, pues sería aproximadamente 175 entre 3. Y entonces ya aquí me sale mucho menos, ¿no? Entonces, es variarle y revisar y revisar y revisar. Entonces, mejor solamente tener fe. No es cierto, siempre que sea una gráfica de este tipo, que tengan cualquier tipo de recta, ¿no? Que sea así, o que sea un poquito más inclinada, o que sea incluso así súper acostadita, todas esas tienen velocidad constante, que es el inciso C. Siguiente pregunta. Un patinador describe un desplazamiento d con respecto del tiempo t, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad media del patinador con todo el recorrido? Bueno,
En este caso, vamos a recordar lo que hablábamos de la velocidad. ¿Cómo se calcula la rapidez? Dijimos que v es igual a la posición final menos la posición inicial. Le voy a poner una i para que sea más fácil de recordar. Entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa te me quedó un poquito fea. Tiempo inicial. Esta de aquí, de hecho, es la rapidez media. Y lo podemos notar en la gráfica, que es muy sencillo de hacer, solamente hay que tomar los datos. Empieza en el 0, 0, ¿sale? El 0, 0 es el inicial. Y termina en este punto de allí, que sería el 15, 16, ¿sale? Que sería el final. Pero, pues, la gráfica tiene como cierta información, que de hecho no nos sirve muchísimo más, pero si nos pidieran interpretar otros datos, podría ayudarles. Sabemos que de 0 a 5 segundos, de aquí a aquí, es una velocidad constante, por lo que vimos en el ejercicio anterior. Y de hecho, de 12 a 15 también es una velocidad constante, ¿sale? Pero esta va a ser la constante 1 y esta es la constante 2. Son diferentes, tienen inclinaciones distintas. Y aquí tenemos una recta que es totalmente horizontal y paralela al eje de las X, al eje de el tiempo. Entonces, esta recta, que es horizontal, representa una velocidad igual a 0. ¿Sí? Si no se mueve un objeto, significa que no hay desplazamiento, no, aunque pase el tiempo, no va a haber movimiento ahí y ya se va a mover hasta después. Entonces, este tipo de ejercicios normalmente el examen los pregunta de manera textual con un problema, ¿no? De que, por ejemplo, Juanito caminó durante 8 metros por 5 segundos. Después se detuvo en la tienda durante 7 segundos a comprar unas papitas, para después continuar su recorrido durante otros 8 metros en 3 segundos. ¿Cuál fue su rapidez media? Entonces, todo lo que les acabo de decir lo podemos interpretar con justo esta gráfica. Y la rapidez media la podemos calcular como sabemos que este es el tiempo y este es los metros. Tiempo y metros. Entonces va a ser que la rapidez media es el final, 16 menos el inicial, que es 0, entre 15 menos 0, que es 16 quinceavos. No es necesario que dividamos aquí porque con esto podemos inferir nuestra respuesta. Sabemos que esto es más de un entero, ¿sí? Pero muy poquito más, porque el entero es en 15 quinceavos. Entonces 16 quinceavos es poquitito más de un entero. Y en las opciones tenemos el inciso A, que es menos de un entero, el D, que es más de dos enteros, y B y C. Y ahí la respuesta sería el inciso B. ¿Sale? Y esa sería nuestra respuesta correcta. Siguiente. Sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándote en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Se siente como que es un ejercicio muy difícil porque hay mucho texto ocurriendo. Pero, ¿qué es lo más importante? Bueno, que tengo esta gráfica de fuerza y aceleración. ¿Y qué conocemos que involucra la fuerza con la aceleración? Pues la famosísima segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos fuerza, aceleración y nos preguntan la masa. Entonces la aceleración la vamos a pasar del otro lado con un despeje, dividiendo, y la masa sería fuerza entre aceleración. Como esta gráfica funciona como una recta, ¿sí? Significa que es constante, bla, bla, bla. Entonces aquí podemos nosotros calcular la masa, ¿sí? En este caso habla de que la masa va a ser constante, siempre va a ser la misma. Por lo cual, vamos a tomar el punto que ustedes quieran de la gráfica. Yo voy a tomar el que es más fácil. ¿Cuál creen ustedes que sería el más fácil? Pues muy sencillo. Cuando tenemos que dividir entre 1, ¿cierto? Dividir entre 1, pues no cuenta. No es como realizar una división de verdad.
sabemos que dividir entre 1 nos va a dar el resultado como el mismo número. Por ejemplo, 5 entre 1 es 5, 20 entre 1 es 20, etc. Entonces, voy a tomar la aceleración igual a 1, que es esta de aquí. Y entonces aquí caminamos, caminamos, caminamos y vemos en qué punto de la gráfica llegamos. Es este de aquí. Ese punto corresponde a esta línea horizontal, ¿sale? Que es a la mitad de 2 y 3. ¿Qué número estaría a la mitad de 2 y 3? Pues 2.5. ¿Sale? Entonces, la masa va a ser igual a 2.5 newtons entre 1 metro sobre segundo cuadrado, que sería 2.5 kilogramos. ¿Sale? Y la respuesta va a ser el inciso B. Si les da pánico hacer como que la operación con las unidades, recordemos que la fuerza, que se mide en newtons, nos dice que los newtons son kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo divido esto entre metros sobre segundo al cuadrado, se me eliminan estos con estos y solamente me quedan los kilogramos. ¿Sale? Entonces, no se preocupen por la operación de las unidades de medida. Todo está muy bien. ¿Va? Siguiente pregunta. 4. Sobre un objeto de 100 kilogramos se aplican dos fuerzas, una de 20 newtons y otra de 30 newtons, con la misma dirección pero de sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del objeto? Estamos hablando otra vez de fuerza, masa y aceleración. Entonces, de nuevo, esto sería segunda ley de Newton. Y otra vez sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hay personas que usan mnemotecnias para aprendérselas. Yo no creo que sea tan complicado porque pues, son 3 letras, pero cada quien, cada quien. Hay una que dice que fiesta es mucha alegría o cosas así, ¿no? O fiesta es mucha diversión o cosas de ese estilo. Yo, como me acuerdo siempre, es porque hay un anime que se abrevia como FMA, de que Full Metal Alchemist. Entonces, me recuerda a fuerza igual a masa por aceleración. Y ya con eso mi mente lo asocia directamente a la formulita. En este caso nos preguntan la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. ¿Sale? Y para esto necesito calcular primero la fuerza total, la fuerza resultante. Entonces vamos a hacer un dibujito de nuestro objeto. Puede ser una cajita. Es lo más común, ¿no? Dibujar cajitas. Esa es nuestra caja. Tenemos dos fuerzas, una de 20 newtons y otra de 30, en la misma dirección. En la misma dirección significa que las dos son o verticales o horizontales o están en la misma línea, ¿no? Entonces voy a hacer las horizontales. Que está para acá y está para acá. Una es de 20 y otra es de 30. Pero como van en sentidos contrarios, pues, por ejemplo, cuando jugamos a jalar la cuerda, ¿no? De que hay una persona jalando y tú estás del otro lado, ganan los que hacen más fuerza, ¿no? O sea, los que jalan más. Y entonces se jala como hacia ese sentido. Entonces, igualito. Vamos a ver cómo funciona esto. En este caso, estas de aquí las vamos a restar. ¿Sale? Entonces, 30 menos 20, sabemos que son 10 newtons. ¿Dónde son más? Pues hacia la derecha. Entonces, nuestro objeto en realidad se le está aplicando una fuerza resultante de 10 newtons, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, ya tenemos la fuerza. Y necesitamos también la masa. Pero la masa aquí está, son 100 kilogramos. Entonces, la aceleración va a ser igual a 10 newtons sobre 100 kilogramos. Que esto nosotros lo podemos simplificar como que es 1/10 de metros sobre segundo al cuadrado. Y 1/10, pues nosotros sabemos por nuestras operaciones en matemáticas que sería la respuesta A, 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Va? Siguiente pregunta. 5. La ley de Hooke sobre la relación entre el desplazamiento X del resorte y la fuerza F, como se muestra en la figura, establece que X es... Bueno, hay que recordar la ley de Hooke. La ley de Hooke normalmente se escribe como F
y luego le hacen como un pececito, así, X, normalmente. Pero si tú no la conoces de esta manera, entonces probablemente la conozcas como F igual a KX, ¿no? Donde K es una constante. ¿Sí? Es la constante del resorte, porque depende del material del que está hecho, ¿no? Entonces depende de si es aluminio, si es, etcétera. Entonces, esa es nuestra constante del resorte. Pero, ¿cómo podemos leer esto? Bueno, dice que la fuerza es directamente proporcional a el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento es este de aquí. Normalmente no le llamamos desplazamiento, le decimos elongación, pero desplazamiento también está bien. ¿Sale? Entonces sabemos que si lo leemos en sentido contrario, tiene que funcionar igual, porque la igualdad es un sí solo sí. Es decir, funciona en los dos sentidos. Entonces, si yo lo puedo leer como directamente proporcional a la elongación, puedo leerlo hacia el otro lado. La elongación es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, con eso yo puedo hablar de que la respuesta debe ser el inciso A, directamente proporcional a F. ¿Sale? Es pura definición sobre la ley de Hooke. ¿Va? Siguiente pregunta. 6. Un niño está parado sobre un carrito. Ambos están en reposo. El primero, es decir, el niño, pesa 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante a 2 metros sobre segundo, el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros sobre segundo. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? Bueno, podemos hacer un dibujito para que sea un poquito más visual qué está pasando. Tenemos un carrito, vamos a imaginar que son de esos carritos que son como de qué carretillas y así. ¿Sale? Aquí está nuestro carrito. Y en este carrito está el parado el niño, ¿no? Y el niño de repente salta. Y lo que va a ocurrir es que el carrito estaba estático, pero ahora se está moviendo hacia acá, ¿no? Y el niño pues saltó hacia el frente. ¿Sale? Entonces el niño se está moviendo hacia allá. Como que en dirección opuesta. No sé si les ha pasado. Probablemente sí. Pasa más, por ejemplo, cuando pisamos un balón o pisamos una pelota, ¿no? Algo que como que se resbala. Entonces pisamos y nosotros nos vamos hacia el frente, pero la pelota se va hacia atrás. Y entonces lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos una parte aquí de la cantidad de movimiento que ocurre. La cantidad de movimiento es la facilidad para cambiar de posición. Entonces, nosotros sabemos que, vamos a llamarle P, PN, con N el niño, y C el carrito, debe ser APC. ¿Sale? Es decir, la cantidad de movimiento del niño debe ser igual a la cantidad de movimiento del carrito, porque nosotros sabemos que la energía se tiene que conservar, ¿no? La conservación de la energía es algo que conocemos. Además, sabemos que P se calcula como masa por velocidad. ¿Sí? Es algo que conocemos. Y de aquí podemos hacer esta parte de la conservación. Para esto lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Sabemos que la masa del niño es de 30 kilogramos. ¿Sí? El niño. Que su velocidad va a ser de 2 metros sobre segundo, también del niño. Y del carrito, la masa no la tenemos, es lo que nos pregunta, pero la velocidad sí la tenemos. Sabemos que son 12 metros sobre segundo del carrito. Y por el principio de la conservación, nosotros tendríamos que 30 por 2 tiene que ser igual a 12 por la masa del carrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues muy sencillo. Podemos hacer un despeje, ¿sale? Si ustedes gustan. Yo en realidad lo que voy a hacer es multiplicar, porque sé que 30 por 2 son 60 y me va a quedar 12 MDC. Y yo ya sé aquí cuánto tiene que ser M, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 12 me da 60?
Pero si por alguna razón ustedes todavía como que no se sienten confiados de hacer esa afirmación, pueden tomar el 12, lo pasan dividiendo, y entonces la masa del carrito va a ser igual a 60 entre 12, que serían 5 kilogramos. Y la respuesta debe ser el inciso B. Estos ejercicios son un poquito tardados, por decirlo así, porque hay que pensar en qué trasfondo hay detrás, ¿no? De qué me está hablando, qué puedo utilizar, qué datos sí tengo, qué datos no tengo, y cómo llego al resultado. Pero si nosotros conocemos bien cómo funcionan los principios de la conservación, ¿sí? Con eso es suficiente. Siguiente. 7. Un balín X de masa igual a 200 gramos rueda con velocidad v. Entonces tenemos que X tiene una masa de 200 gramos, m de X, y tiene una velocidad v, con fricción despreciable y en posición horizontal sobre un riel recto. Otro balín Y de masa igual a 400 gramos, entonces este es my, rueda con velocidad menos v sobre el mismo riel, pero en sentido contrario, como en la figurita esta de aquí. ¿Cuál será la velocidad del balín X después de chocar totalmente? Y es un choque totalmente elástico, entonces se supone que va a haber un rebote. Si Y queda inmóvil, entonces, ¿cómo funcionaría esto? En algún momento chocan, ¿no? Entonces X le pega a Y, pero Y se queda ahí, quieto, quieto. Y la X sí rebota, sí se mueve, porque es un choque totalmente elástico. Entonces va a rebotar hacia la dirección opuesta. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues aquí dice, hay conservación de energía e ímpetu. Entonces, si hay conservación de energía e ímpetu, podemos usar la conservación del movimiento, que nos dice que la masa de X por la velocidad inicial, ¿no? La velocidad antes del choque. La velocidad antes del choque sabemos que es v, más la masa de Y por la velocidad también antes del choque, que dijimos que es menos v, tiene que ser igual a la masa de X, porque la masa nunca cambia, lo que cambia es la velocidad, por una velocidad de X que no conocemos, más la masa de Y por una velocidad Y, ¿no? Pero esta velocidad Y nosotros sí la conocemos, ¿sí? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque si se queda aquí quietecito, significa que la velocidad Y es 0. Choca y ya no se mueve. Si no hay movimiento, no hay velocidad. Por lo cual, este producto, esta multiplicación, va a ser 0. Y aquí yo puedo desarrollar, ¿no? Esta operación. Puedo escribir mxb más, bueno, vamos a ponerle de una vez el menos para que quede bien desarrollado. Menos myb es igual a mx bx. Puedo factorizar la b, ¿no? Entonces b por mx menos my es igual a mx bx. Y aquí lo que podría hacer es sustituir las masas. Sabemos que la masa de X es de 200. Entonces ponemos 200 menos la masa de Y, que son 400, igual a 200 BX. 200 menos 400 pues son menos 200. B es igual a 200 BX. Y para despejar BX, este 200 lo podemos pasar dividiendo. Entonces BX va a ser igual a menos 200 B entre 200. 200 entre 200 es 1, menos entre más, menos. Por lo cual Bx es igual a menos B. Y la respuesta va a ser el inciso C. Sí es importante como que hacer este desarrollo porque no es tan sencillo, no es tan obvio indicar cuál sería la respuesta solamente viendo las opciones. Entonces hay que ver algunos datos, ver cómo se comportan y hacer el despeje correspondiente. Siguiente pregunta. 8. Un termómetro de gas a volumen constante, importante, volumen constante,
Es usado para medir la temperatura de un objeto. Cuando el termómetro está en contacto con el punto triple del agua, aquí está la temperatura, la presión en el termómetro es de 8500 por 10 a la 4 pascales, ¿no? Porque es presión. Cuando este entra en contacto con otro objeto, la presión es de 9650 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál es la temperatura del objeto? Y dice, considera que el gas del termómetro se comporta como un gas ideal. Entonces, si tengo que considerar que eso ocurre, que el gas del termómetro se comporta como un gas ideal, significa que puedo usar la ley de gases ideales, ¿sí? La ley de gases ideales nos dice que PV es igual a NRT, ¿no? Pero, pero, no la podemos usar así como así. Ahí tenemos un par de constantes y cosas de ese estilo, pero ¿qué es lo importante de este enunciado? Dice que el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, nos estamos refiriendo a una parte importante de la ley de gases ideales, que es la ley de Gay-Lussac. ¿Sale? Lussac dice que si el volumen es constante, entonces nosotros podemos escribir la presión por el volumen es igual a la temperatura. ¿Sale? Y además, yo sé que de aquí podríamos decir que el volumen es igual a la temperatura entre la presión. Pero como el volumen es constante, ¿sale? El volumen 1 es igual al volumen 2, entonces podemos decir que la temperatura 1 entre la presión 1 es igual a la temperatura 2 entre la presión 2. Y podemos escribir estos datos a partir del problema. La temperatura 1 sabemos que es de 273.17 kelvins. Entre la presión 1, que sería 8500 por 10 a la 4 pascales. Y esto tiene que ser igual a la temperatura 2, que es la que nos están preguntando, entre 9650 por 10 a la 4 pascales. ¿Sale? ¿Qué podemos observar de aquí para hacerlo lo más fácil posible? Bueno, que esto es 10 a la 4 y 10 a la 4. Entonces podemos hacer como que no están. Se supone que sí tienen su relación y bla, 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 pero podemos omitirlos. Y de aquí, observar, de 8500 a 9650, sí tiene un aumento, pero no es tanto. De hecho, si yo multiplicara por algún número para llegar de 8500 a 9650, es más de 1, pero es menos de 2. ¿Sí? No puedo ni siquiera multiplicar por 2 porque me pasaría horriblemente, ¿no? Si multiplico por 2, son de que 17,000. Entonces, no es el doble, es poquito más de por 1, ¿no? Tiene que ser por 1 punto y algo. No sabemos cuánto, pero por 1 punto y algo. Y eso significa que acá arriba también tiene que aumentar en la misma proporción. Entonces, tiene que ser un número más grande que 273 Kelvin, por lo cual descartamos el inciso D. Tiene que ser menos del doble. El doble son como 400, 500 y algo, ¿no? Entonces podemos descartar el A, pero el 400 está muy cerca, ¿no? Del doble. Entonces también la C. Y la respuesta debe ser el inciso B. Siento que como que hacer este tipo de descartes puede ser un poquito confuso. Y hacer el desarrollo pues puede ser más difícil. Pero si gustan lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es pasar esto de aquí multiplicando del otro lado y vamos a tener 273.17 por 9650 por 10 a la 4 entre 8500 por 10 a la 4. Y aquí se eliminan los 10 a la 4, que era lo que les decía, se puede eliminar, incluso podemos eliminar un 0 y podemos simplificar esta operación. Esta operación al simplificarla nos va a quedar como 273.17. Voy a dividir entre 5 arriba y abajo, porque siento que es como cómodo, ¿no? Entonces nos va a quedar por 193 entre 170.
Y ya de aquí puedo hacer esta operación, ¿no? Dividir el 193 en 370, que es como 1.0 y algo, ¿no? Entonces sé que sí aumenta como por 1 punto y poquitito más. Ya si ustedes quieren continuar la operación está muy bien. La verdad es que yo no lo haría. Soy muy honesta, yo no lo haría. Porque recuerden que el examen es con tiempo. Igual tampoco creo que el examen venga tan groserísimo con ustedes. Si llegan a venir operaciones de este tipo, muy probablemente se van a poder simplificar y se van a poder hacer de una manera mucho más rápida. Pero hay que tenerles paciencia, ¿va? Siguiente pregunta. Para convertir un valor de temperatura Celsius, TC, ¿no?, a su valor equivalente en la escala Kelvin, TK, de temperaturas, se emplea la expresión. Esto es facilísimo. Cuando tenemos 0 grados centígrados, esto equivale a 273 grados Kelvin. Entonces, podemos observar que para llegar de aquí a aquí, pues le sumamos 273. Por lo cual, la respuesta debe ser el inciso B. Sí. Porque dice que quiero convertir de Celsius al Kelvin. Si quisiera convertir de Kelvin a Celsius, entonces ahí sí se restan. Pero es en este sentido, ¿va? Siguiente. 10. Una onda formada en una cuerda tiene una longitud de onda y un periodo, ¿no? La longitud es de 10 centímetros y el periodo de 2 segundos. ¿Con qué velocidad se propaga? Pues muy sencillo. Yo puedo tener una onda, vamos a hacer un dibujito de este estilo. Sabemos que de aquí a aquí serían los 10 centímetros. También pueden ser de aquí a aquí, ¿no? Porque es la parte de cresta a cresta, valla a valla. Y el periodo es en qué momento vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Entonces, un ciclo completo inicia abajo y puede terminar de que acá abajo, antes de que vuelva a iniciar abajo. Todo este sería un periodo. Normalmente los periodos los miden de qué, desde la mitad hasta la otra mitad. Así. Y está bien, cada quien. A mí me gusta así porque me recuerda a la campana de Gauss y se me hace muy cómodo. Y sabemos que el periodo este es de 2 segundos. Entonces la velocidad va a ser la longitud entre el tiempo, que sería 10 entre 2, que son 5 centímetros por segundo, que sería el inciso C. La parte de ondas siento que es la más fácil. Entonces tengan paciencia, lean un poquito de teoría y todo va a estar muy, muy sencillo. Siguiente. La interferencia de dos ondas mecánicas puede generar franjas claras y oscuras. Lo anterior se debe a la conservación de la energía. Así, tal cual. No se conserva la polarización ni la difracción. Esos son fenómenos que ocurren con la luz. Y no se conserva la longitud de onda. No tiene sentido nada de lo que se está diciendo. Sabemos que la conservación suele ser de ímpetu de energía. Entonces, la respuesta debe ser el inciso C. Siguiente. Por un cable que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohms, circula una corriente eléctrica de 10 amperes. ¿Cuál es el voltaje del cable? ¿Qué vamos a utilizar? Pues la famosísima ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso, como nos preguntan el voltaje, vamos a despejarlo. La resistencia la pasamos multiplicando y voltaje sería corriente por resistencia. ¿Sí? El voltaje es Ir, sí o sí. Y ya que tenemos esto, pues muy sencillo. Vamos a sustituir. Sabemos que la corriente es de 10 amperes y la resistencia es de 10 ohms. Entonces, el voltaje va a ser de 10 por 10, que serían 100 voltios. Y sería el inciso A. Siguiente. Número 13. Determina la resistencia total del circuito que se representa en la imagen. Estos ejercicios a mí me gustan mucho. Me gustan mucho los ejercicios de circuitos porque siento que no hay que hacerles mucho para poder confundir a las personas.
Por ejemplo, este de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es la resistencia total de este mini circuito en paralelo. Este mini circuito en paralelo, la resistencia total de ahí se va a calcular como el inverso de la resistencia total va a ser igual a R2 en inverso más el inverso de R3. Siempre con inversos debido a que es un circuito en paralelo. Entonces, en este caso, la resistencia total va a ser un cuarto más un sexto. Pueden sumar usando el método de fracciones que ustedes quieran. Yo voy a multiplicar, dividir. 6 por 1, 6. 4 por 1, 4. 6 por 4, 24. Que serían 10 de 24. Pero este de aquí es el inverso. Entonces, para poder calcular la resistencia total, la cambio, ¿no? La invierto. Entonces, en lugar de que el 24 vaya abajo, va a ir arriba. 24 sobre 10. Que serían 2.4, ¿sale? Ohmios. Esto es del cuadrito este de aquí. Ya que resolví ahí, además le tengo que agregar la resistencia 1. Pero esta resistencia 1 viene de un circuito en serie. Eso significa que se suman normal. Entonces le voy a sumar los 2 ohmios. Y 2.4 más 2 son 4.4 ohms, que sería el inciso B. Siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 metros por 25 metros por 3 metros si se usa un tubo de 40 centímetros de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo? Bueno, esta parte de hidráulica puede ser un poquito difícil, entonces vamos a hacer unos dibujitos. Primero dibujamos la alberca. Sabemos que es como un prisma de este tipo. Mide 50 centímetros por 25 metros. Ah, perdón, 50 metros, ¿no? Por 25 metros por 3 metros. Ya que tenemos esto, podemos también dibujar la manguerita con la cual estamos rellenando, ¿no? Esta manguerita tiene un diámetro de 40 centímetros. Y la velocidad, la vamos a escribir con una B así como en cursiva, es de 4 metros sobre segundo. Todo esto que tenemos de información nos lleva a una relación muy común que nos dice que el área por la velocidad, eso es lo relacionado a la manguera, bueno, le vamos a poner tubo, ¿no? Porque se supone que es un tubo. Esa es la información del tubo. Tiene que ser igual al volumen de la caja entre el tiempo. Entonces, esto es lo de la alberca. Y tienen que ser iguales porque el tubo tiene que llenar la alberca. Entonces, por eso tienen que ser iguales. ¿Qué sabemos? Bueno, que nos van a preguntar el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a volumen entre área por velocidad. El volumen, como es un prisma rectangular, se calcula como 50 por 25 por 3. ¿Sale? Que la manera más sencilla sería 3 por 5, 15, no, 150. Por 25, pues 3.750 metros cúbicos. Ese es el volumen. Después tenemos el área. Pero el área es muy importante que sabemos que el diámetro está en centímetros. Entonces, el radio son 20 centímetros, que serían 0.2 metros. ¿Sí? Entonces, el área sería, como es un tubo circular, 0.2 al cuadrado por pi, que serían 0.04 pi. Lo voy a dejar así expresado como 0.04 y al final hacemos el cambio de 3.14. Y la velocidad dice que está en metros sobre segundo, pero en los incisos están en horas. Entonces hay que convertir 4 metros sobre segundo a horas. Para que haya horas, pues tengo que saber cuánto es
una hora en segundos. Si cada minuto tiene 60 segundos y cada hora tiene 60 minutos, entonces 60 por 60 son 3600 segundos. Y así los segundos se eliminan y nos va a quedar 4 por los 3600, que serían 14.400 metros por hora. Ya que tengo esta velocidad, ¿sale? Lo vamos a poner así en cursiva. Pues ya puedo calcular el tiempo. El tiempo decíamos que tiene que ser igual al volumen, 3750, entre 0.04 pi por 1400, 14.400. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer esta operación? Bueno, yo honestamente lo que haría en este caso sería primero quitar los ceros. Estos dos ceros se los voy a poner a el 0.04 para que me recorra el espacio, el punto 2 espacios. Me va a quedar 3750 entre 4 pi por 144. Multiplico el 4 por el 144 y nos va a quedar como 3750 entre 576 pi. Que al dividir los números, nada más, son 6.51 entre pi. Y pi es 3 punto y algo, ¿no? Entonces, si divido 6 entre 3, sé que es 2. Entonces, la respuesta debe ser el inciso D. De nuevo, este ejercicio también viene siendo uno de los ejercicios difíciles porque la idea es que ustedes conozcan cómo funciona la parte de el área por la velocidad y el volumen entre el tiempo. Si ustedes saben esta relación, va a ser muy sencillo de que ustedes puedan realizar este tipo de ejercicios. Los números sí son un poquito más difíciles de usar, pero probablemente en el examen no van a ser tan complicados, ¿va? Siguiente. Ya casi acabamos, no se preocupen. 15. A través de un lente convergente de 30 centímetros de radio, pasan rayos que forman una imagen de 20 centímetros de distancia de la lente. ¿A qué distancia se encuentra el objeto real? Bueno, un lente convergente es como de este tipo, ¿no? Como un ojito acostado. Entonces yo puedo dibujar una línea aquí y sé que de este lado va a estar mi objeto real. Y cuando yo observo a través de estos lentes, la imagen sale en sentido opuesto, por acá. Probablemente como que no tiene mucho sentido en este momento, pero los lentes convergentes son muy comunes en realidad. Se usan, por ejemplo, en casas de seguridad o cosas de ese estilo, o en los autobuses, ¿no? No sé si han visto que tienen como que esta curva. Es para poder como hacerle zoom y poder ver mucho mejor a las personas. Pero esto se debe a cómo se refleja la imagen. Entonces, por eso entra la imagen chiquita, sale grande, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, sabemos que el radio es de 30 centímetros. Pero de un foco al otro foco, aquí hay una cosa que se llama foco. Y de aquí a la mitad tiene que ser la mitad del radio, que serían 15 centímetros. ¿Sale? Porque la distancia focal, ¿sale? Distancia focal es igual a la mitad del radio. Ya que tenemos esto, también podemos calcular otro tipo de distancia, que sería la distancia de la imagen a la lente. De el lente hacia la imagen se llama P. Y de la imagen real al lente se va a llamar P'. Que es justo lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la distancia que hay del lente al objeto real? Entonces estamos buscando P'. ¿Cómo se calcula? Bueno, sabemos que la relación tiene que ser 1 entre el eje focal es igual a 1 sobre la imagen, la distancia a la imagen real
más 1 entre la distancia a la imagen reflejada. Hacemos un despeje, entonces 1 sobre P' va a ser igual a 1 entre F menos 1 entre P. Pero estos datos sí los tenemos. F dijimos que es 15 y P sabemos que es 20, porque es la distancia de aquí. Entonces vamos a tener que de aquí es 1 entre P1 es igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 20. Sumen como ustedes quieran, yo sumo así como cruzado, va a ser 1 por 20, 20, 1 por 15, 15, 15 por 20, 300, que serían 5 de 300. Y si yo lo simplifico, me va a quedar que 1 sobre P' o P1 es igual a un sesentavo. Los números de arriba son iguales, eso significa que los de abajo también, por lo cual se encuentra a 60 centímetros del espejo. ¿Sale? ¿Dudas? Espero que no. Pero si tienen dudas, no olviden dejarlas en los comentarios del video, porque nos estamos esforzando mucho para que tengan todos los ejercicios explicados de la, bueno, yo del área 1, de la parte de físico-matemáticas, pero mis compañeros también están explicando sus respectivas áreas, ¿no? La área 2, por ejemplo, para biología y química, área 3 para historia de México, historia universal, filosofía para área 4. Entonces, si en algún momento tienen dudas, siento que este tipo de ejercicios, por ejemplo, de lentes convergentes, suelen ser un poco difíciles porque no estamos acostumbrados al uso de ellos en la física, ¿no? O sea, sí se acostumbra al uso de ellos en la física, pero no en la física de la escuela, ¿no? Cuando vemos física en secundaria o bachillerato, normalmente no nos enfocamos en la parte de lentes convergentes, usamos lentes planos para hablar más cómo funciona la parte de la reflexión de la luz y no tanto la parte de la refracción. Entonces, para que lo tengan en mente, si en algún momento hay alguna parte de las explicaciones que no les quedan claro, siempre pueden dejar sus comentarios y vamos a tratar de resolverlos a la brevedad posible para que se preparen lo mejor posible para su examen. ¿Sale? Bien, y vamos con la última pregunta, que es la 16. Esta siento que fue la pregunta de cajón del examen que dijo, ok, sí me pasé, sí está muy difícil los ejercicios de área 1, entonces, ¿qué les parece si hacemos una pregunta fácil? ¿Cuáles son las áreas en las que Madame Curie recibió el premio Nobel? Y pues Curie sabemos que descubrió el radio, ¿no? Entonces, el radio es un elemento químico. Entonces, descubrió el radio. Hizo más descubrimientos, pero se le conoce por eso, ¿no? Es por lo que la recordamos de una manera más constante en el usuario colectivo. Entonces, como descubrió el radio, va a ser en la parte de química. Y como estamos en la parte de física del examen, pues claramente tiene que ser de física, ¿no? Entonces va a ser la D. No solo eso, o sea, es muy obvio que es por eso, pero descubrió el radio y entonces la radiactividad viene de aquí y se estudia, es una rama de la física, la parte de la radiactividad. Estudia cómo funciona esta parte. A veces entra en el apartado del examen, como aquí, y en la guía viene en el apartado de física contemporánea, ¿sí? O física moderna. Entonces, esta parte de Madame Curie, siento que ha sido la pregunta de relleno, por decirlo así. Siempre viene una pregunta que es muy fácil, que es muy obvia, y eso nos ayuda, ¿no? A darnos confianza. En especial si es la pregunta 16 del examen, porque eso significa que termino una sección y empiezo la siguiente con confianza. Pero si por alguna razón la última pregunta es difícil, no se asusten, brínquensela, pasen a la que sigue y después se regresan. Traten de hacer eso en especial en estas secciones que son de hacer cuentitas, como son física y matemáticas, porque a veces hacer cuentas nos lleva tiempo y puede que sea mucho más rápido que contesten, por ejemplo, la parte de química, ¿no? Porque son elementos o reacciones o cosas, balancear ecuaciones, o la parte de biología, porque son conceptos muy teóricos. O de que, bueno, puede que no sé nada de esto y que se me complica un montón, mejor me voy a la parte de español. Porque la parte de español es leer con mucho cuidado y ir poco a poquito revisando los ejercicios. Entonces hay que tratar de empezar siempre los exámenes por el apartado que nos es más cómodo.
¿Por qué? Porque eso nos va a dar confianza. Y la confianza es clave para el examen. Si tú te sientes confiado con tus respuestas, vas a querer seguir y seguir y seguir contestando. Pero si empiezas por la parte que más te abruma, probablemente te vas a poner triste, ¿no? En el primer ejercicio en el que te digas, ay, es que esto no lo estudié, o ay, es que esto no me acuerdo, o ay, esta fórmula la vi, pero no me acuerdo, o no, en este momento. Entonces, eh, este tipo de ejercicios están diseñados para, pues, que tengamos pánico y que nos vaya mal. Y nosotros en Asunam no queremos que les vaya mal a nadie en su examen. Entonces, estamos para apoyarles en lo que necesiten. Cualquier cosa, estamos a un mensaje de distancia. Que tengan un excelente examen en mayo-junio. Que estén muy bien. Hasta la próxima.